La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, amigos, muy buenos días y bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy miércoles 20 de septiembre del año 2017. Rosa María. Muy buenos días a todos y por supuesto todos preocupados, evidentemente por lo sucedido en México y porque todavía hay mucha gente desaparecida que está siendo buscada. A estas horas han sido buscados toda la noche entre los escombros de muchas estructuras derrumbadas, tanto en Ciudad de México como en Morelos, donde ha sido el epicentro en realidad, y en Puebla. Y, por supuesto, como siempre, sacar las lecciones que nos tocan, porque nosotros estamos también dentro de lo que se llama el Círculo de Fuego del Pacífico, es decir, en todo el área sísmica del Pacífico, que es la misma que afecta a México. Y sacar algunas lecciones sobre la base del conocimiento y no de la ignorancia, por favor. Porque yo siempre digo, no mata el terremoto, mata la ignorancia. No mata la pobreza, mata la ignorancia. Entonces, muchas personas dicen, ¿por qué en México se pueden predecir los terremotos un minuto antes? No hay ninguna predicción de ningún terremoto, ¿ok? Lo que hay es un sensor que permite que una de las ondas por la vía electrónica viaje más rápido que la otra. El primer sensor se puso en el año 91, 92, después del trágico terremoto del 85. ¿Qué hace? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué viajan tan rápido? Porque México, Ciudad de México, está construido, a ver, como la canción dice, como la ranchera dice, sobre una laguna. Entonces la onda viaja muy rápidamente. Es como si usted hubiera construido Lima sobre los pantanos de Villa, más o menos, ¿ok? Se puede, claro que se puede, pero son condiciones especiales. Y dos, porque México está en el equivalente, imagínense ustedes, a Arequipa, y los terremotos son normalmente en el Pacífico. Entonces tienes 300, 400 kilómetros de diferencia entre el lugar donde se produce el epicentro y el lugar donde sientes el terremoto, ¿ok? Entonces eso te permite, por la vía electrónica de estos pequeños sensores, lanzar una rapidísima alerta que estos sensores leen, se comunican entre ellos y dicen, ya, este viene de 8. ¿Te das cuenta? Porque no te prenden las alarmas para uno pues de 5 grados, te prenden uno para un terremoto, ¿ya? Entonces, se prenden las alarmas. Si tienes suerte, tienes 45 segundos, a veces 30. Ayer no tuvieron ni 5 segundos, sí, porque el epicentro fue a 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros de Ciudad de México. Prácticamente debajo de ellos. Exactamente. Y Ciudad de México es una ciudad para que ustedes hagan una idea, ¿ya? En un momento, no sé si es exacto hoy, pero en un momento Ciudad de México tenía la población del Perú. O sea, todo el Perú metido en Ciudad de México. En un momento nosotros teníamos 24 millones y ellos tenían 24 millones hace varios años. Creo que ahora ellos han quedado como en 28 millones, pero tienen casi la población del Perú en una ciudad. Es una ciudad extensísima. Y claro, originalmente cuando llegó Cortés, digamos, no la fundaron sobre el Zócalo, no está fundado en la parte acuosa, si quieres. Pero luego la ciudad se extendió sobre estas lagunas que se unían, ¿no es cierto?, alrededor de lo que hoy es el Zócalo en México. Entonces es una zona con un acuífero muy complicado. Ahora, lo que más mata en los terremotos mexicanos no es ni la ignorancia ni la pobreza, es la corrupción. ¿Por qué? Porque en el año 85, la mayor parte de los edificios que se cayeron eran edificios públicos, donde se habían robado el cemento, se habían robado el fierro, se habían robado. Entonces, claro, el edificio se cae. Porque tú puedes construir sobre un acuífero, pero tienes que tener unas normas técnicas muy estrictas y cumplirlas para que no se te caiga el edificio. Miren, en el año 85 fue tan grave el terremoto que hasta el día de hoy no hay un conteo oficial de muertos. El Estado dice que fueron como 3.900, la Cruz Roja cree que son 10.000. No pudieron ni siquiera contarlos, porque lo que hubieron fue cientos de desaparecidos. Y cosas que pasaron, que están pasando ahorita impresionantes. No sé si te acuerdas, tú eras muy chiquito del 85, sí. Se cayó la maternidad. Y tú sabes que encontraron a los bebés una semana después vivos. De los recién nacidos. Así claro, es. Sí, lo cual probó que el ser humano es menos vulnerable al nacimiento de lo que se cree y que sí podía resistir. Los bebés recién nacidos resistieron una semana bajo los escombros, abrazados de sus madres muertas, y lactando de sus madres muertas, pero sobrevivieron. Entonces,
El terremoto del 85 sacó muchas lecciones para México. Comenzaron a buscar esta idea de poder darle una alerta antes. Comenzaron a discutir las normas técnicas. Y además, como los edificios, como los hemos visto ayer, se cayeron enteros, se construyó. Y si ustedes ven ayer las tomas aéreas de Ciudad de México, hay edificios modernísimos a los que no les ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no ha entrado la corrupción. Miren, la corrupción mata. Eso es clarísimo. Un edificio público que se cae después de una licitación, una construcción bien hecha, en teoría, no sé qué, es porque ha habido corrupción. Porque ha habido corrupción. Hay 3 elementos fundamentales. Uno es el suelo. Mal suelo, que tenemos en Lima, La Molina, por ejemplo. Suelos arenosos, pésimo. Suelos con buena roca, buenos. Ese es el primer factor. México es un suelo de agua, fatal. ¿Ya? Entonces, primer factor es el suelo. Segundo factor es la construcción. Si te robaste el fierro, ¿qué cosa espera, pues? Ahora, como en el Perú la mayoría de nuestras construcciones son autoconstrucción y nadie se roba a sí mismo, a su familia, se supone que mal que bien podrían tener más, el problema sería inverso, ¿no? Que tengan más fierro del que se necesita. En fin. Y luego tenemos también ya la conducta de las personas durante el terremoto, ¿cierto? La mayor cantidad de contusiones, golpes, se producen por no saber evacuar, por no saber dónde pararte, te paras debajo de la cornisa, te paras debajo del sitio donde están cayendo los vidrios. Entonces, para eso son los simulacros. La educación es lo que ayuda. Entonces, es bien fácil, los factores determinantes, digamos, del mayor número de víctimas están ahí. ¿En qué suelo construiste? ¿Cómo construiste? ¿Y qué haces durante el sismo? ¿No es cierto? ¿Cómo te defiendes? De acá parece que no aprendiéramos nada. O sea, yo no sé por qué Villa María del Triunfo, por ejemplo, no tiene un plan claro, ¿no es cierto?, para toda la gente que vive en Lomo Corvina. Eso es arena. Eso es arena y todo el mundo lo sabe. Tú eras muy chiquita, pero yo he duneado por ahí cuando era niña. Eso es arena. Entonces, y la otra cosa, que tenemos características especiales en la costa del Perú, ¿no es cierto?, que nos obligan a estar preparados para tsunamis. Hasta el terremoto de Arequipa del 2001, acá nadie hablaba de tsunamis. ¿Y saben qué pasa también? Yo ahora conversaba con mi hija, que es arqueóloga, y mirábamos la Huaca Puquiana y decía, oye, ¿esto tiene cuántos años tiene? Me dice, no, entre 1000 y 1500 años. Oye, está ahí entera. O sea, estos sabían construir, efectivamente, pues. Pero transmitir la sabiduría de generación en generación es complicado. ¿Por qué? Porque estos eventos, se supone, uno de gran magnitud, lo vas a tener una vez en tu vida. Donde estás parado, ¿no? Claro. O sea, acá en Lima, una vez en tu vida. Entonces, ¿cómo transmites esa sabiduría a la siguiente generación? Muy lento. Entonces, cuando ya llega, bueno, ya pues, ¿no es cierto? Acá, por si acaso, en el convento de Santo Domingo, tenemos claro que la torre se va a caer de todas maneras, ¿no es cierto? Hay que aléjense de la torre, porque se ha caído varias veces, en varios siglos diferentes, pero la pileta acá en el centro la puso Pizarro, ¿eh? Así que yo corro y me abrazo ahí con Abel, con Ismael, todos abrazados de la... Con tu teléfono en la mano para seguir transmitiendo. Para seguir transmitiendo, eso sí, todos con el teléfono y con mensaje SMS para no saturar las líneas y todo lo demás. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, sí, hay lecciones que aprender, hay lecciones que sacar. Ahora, acá no sé cómo vamos a... Hay tantas puertas en este convento que no sé cómo vamos a hacer, ¿eh? Que Santa Rosita nos ilumine, porque todas van a estar cerradas. Pero de verdad, este es el convento de las 1000 puertas, así que, bueno, como todo buen convento, ¿no? Además hay puertas secretas, puertas que se abren, puertas... acá podríamos hacer un peliculón, ¿no? Pero de verdad, esto está lleno de puertas. Ya todos se ríen, ¿eh? Abre la puerta, saca, patea para acá. Pero en la calle ni hablar, se nos cae el correo encima. No, vámonos para el patio. En el patio tenemos azulejos que no se han caído en 400 años. Yo me pego a la pared como azulejo. Me adhiero. ¿Ya? No, y además recuerda que hubo un especialista que dijo que este lugar específicamente es bastante resistente, ¿no? Este es súper resistente. ¿Sí? Este es como es... a ver, estamos formados por roca aluvional que viene del río. Así es. Rímac. Entonces, nuestro suelo es muy bueno. Pero hay suelos malos, hay suelos buenos, hay buena construcción en mal suelo, no le va a pasar nada. Magnífica construcción en buen suelo, no pasa nada. Pésima construcción en pésimo suelo, te va a pasar algo. Y como decía el ingeniero Curoigua, lo que te mata no es el terremoto, es la casa. O sea, claro, pues el terremoto, tú estás en el campo, te paras, pues se abre la tierra, saltas para un costado, pues, no pasa nada.
Ya, pues si tú estás en una casa y te cae una pared encima, eso es lo que te mata. Y como yo decía, la ignorancia y la pobreza. Entonces no repitan tonterías, ¿ya? Los terremotos todavía no se pueden predecir. Los avances que se están haciendo en la Universidad Católica, como dicen, son auspiciosos, son ciencia, pero son eso, es una investigación científica en marcha, todavía muy incipiente, con sus avances y sus retrocesos. Se está tratando de establecer un sistema para la Bahía de Lima, que de repente no es replicable en todas partes, o para todo el Perú. Entonces están trabajando en eso. Y todos los países del mundo están trabajando en eso, ¿no? Japón sí tiene sensores en todo Japón. A veces les sirven, a veces no les sirven. En Lima, para las características de Lima, porque nuestros terremotos más fuertes son en el mar. El epicentro está en la frotación de las placas. Ahí, la plaquita se mueve, cric, cric, y pucha, que es un terremotazo, ¿ok? Sitio peligroso, Callao, por supuesto. Y todos los puertos del Perú. Punta Bombón, en el año 2001, hubo un tsunami. En Camaná hubo un tsunami. El mayor número de muertos del terremoto de 2001 viene del tsunami. Y ayer tuve que revisar, ustedes no habían ni nacido, pues sí, nuestro invitado que está allá con nosotros, el doctor Pedro Cateriano y yo, sí lo vivimos. El terremoto del 70, en realidad no fue aquí el epicentro, fue en Ancash, pero sí lo sentimos, fue un tremendo terremoto. Pero el terremoto del 7.4 fue de grado 8.1. ¿Dónde fue el epicentro? En Lima. En Lima. Y hubieron más de 120 muertos. Y se cayó buena parte de Barranco, Chorrillos, Barrios Altos, o sea, y La Molina. La escuela naval se cayó toditita, pero así entera, ¡pum! Felizmente no había colegio ese día. Eso es lo que fue, salvó miles de vidas. Porque era el día de la Revolución Peruana, 3 de octubre. Gracias a Dios era feriado. Y la otra cuestión fue que el terremoto del 66, ahí yo sí era una niña y ya el señor Cateriano iba al colegio, y era una bebé, ese fue de 8 y 8.1. O sea, fueron súper terremotos. ¿Ya? Entonces, desde ahí hasta la fecha, nada. Lo que ustedes sintieron de Pisco fue en Pisco, que está a 250 kilómetros de Lima. Pero terremoto con epicentro en la costa de la bahía de la provincia de Lima, no tenemos del año 74. O sea que va a venir. Ese es el famoso silencio sísmico. O sea, va a venir de todas maneras, pues, porque tiene que venir, ¿no? Pero estamos esperando. Ahora tenemos que ir a Chimbote, porque, bueno, lo de Chinecas, pues tampoco puede pasar desapercibido, ¿no es cierto? Acusando a Kenji de que es un traidor y qué sé yo. No. Ni Yesenia Ponce haciendo autocrítica comunista, ¿no? Diciendo mi lideresa. Acá hay un tema. Ese proyecto tiene problemas en el orden regional y está bajo competencia regional. ¿Y por qué? Porque lamentablemente las autoridades de Ancash han pasado por varios procesos de corrupción. ¿Ok? Entonces, lo que se pedía era que el proyecto pase al gobierno central a través de algún ministerio, se termine de ejecutar y que luego retorne a la competencia del gobierno regional. Para hacerlo, esa era la idea, ¿ya? Y simple y llanamente no se ha hecho. Y Keiko Fujimori en esto no está diciendo la verdad, porque dice, nosotros tenemos un proyecto desde abril. No, tiene un proyecto desde abril, pero no para hacer lo que yo estoy diciendo, para reconformar el directorio. Es otra cosa. Y además, si tanto les importa Chinecas, si va a Chinecas, si tienen 71 votos, ¿por qué no aprobaron el proyecto? ¿No? Estamos en septiembre. El otro día aprobaron su ley de bancadas mixtas, su resolución legislativa para cambiar el reglamento en 15 minutos. O sea, si Chinecas va y nos importa tanto el pueblo del Santa, bueno, pues, ¿por qué no aprobaron? No aprobaron porque lo que dice la señora Ponce, en parte, es verdad. Yo no creo que ella nunca se haya reunido con Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori no se reúne con nadie que no sea de su entorno íntimo. Pero sí tienen que haberle mandado a decir, ese proyecto no lo presentas o ese proyecto no va, ¿no es cierto? Estamos en comunicación con la alcaldesa justamente de la Municipalidad Provincial del Santa, la señora Amelia Espinosa García. Y es que hay fujimoristas que han sido declarados traidores de Ancash, personas no gratas, y específicamente Keiko Fujimori entre ellos, y esta información es destacada por la página de Radio Santo Domingo de RS. Así es, Keiko Fujimori y los congresistas del Santa del Fujimorismo. Vamos a conversar con la alcaldesa, señora Amelia Espinosa, muy buenos días. ¿Cómo está usted, Rosa María? Gusto poder saludarla por el hilo telefónico. Y qué bueno, y la felicito que
apoyen este problema que tiene que tiene que ser resuelto a través del gobierno central, que se dejen de politiquería y que lo que necesitamos es trabajo. Es el único proyecto, señora Rosa María, a nivel nacional que hasta hoy no ha sido aprobado, no ha sido resuelto. Siguen invadiéndose las tierras porque las mismas autoridades lo permiten y el gobierno central no pone coto a esto. Y lo que ha sucedido realmente es algo desastroso. Tener congresistas que representen a una región bastante golpeada. No somos corruptos, no somos delincuentes. Somos gente sana, gente limpia de trabajo y que lo único que queremos son mejores oportunidades. Este proyecto, como ya se ha dicho, postulado, y que más aún, nosotros el día de ayer en la sesión del Consejo que hemos tenido por unanimidad, los 13 regidores han aprobado un pronunciamiento declarando traidores a 4 congresistas, 3 de Fuerza Popular, como el señor Carlos Domínguez, la señora Yesenia Ponce y Mari Melgarejo, así como también el señor Ricardo Narváez, que también fue a la provincia de Casma y participó en una reunión en la que solicitan que se desmembre este proyecto y que salga a Casma, cuando lo que hoy necesitamos los peruanos es unión, es trabajo y es desarrollo. Nada más Chinecas, el CAS es por Casma, ¿no? Entonces, ¿cómo va a sacar de Chinecas a Casma? Especial Chinecas, porque es Chimbote, Meteña y Casma. Así es. Pueblos que estamos juntos, que necesitamos desarrollarnos, que necesitamos oportunidades de trabajo, señora Rosa María. Nuestra gente se muere de hambre en este momento. Luego del también fenómeno del niño costero, que ha golpeado a muchísimos ciudadanos de nuestra zona como de muchas zonas del país, necesitamos que el gobierno central ponga mano en esto. Hay 2 iniciativas por lo que conocemos. Una, que se recomponga el directorio, otra con algunas personas, con algunas instituciones representativas y que sumemos a este proyecto, pero lamentablemente por intereses, como ya se vio, no lamentablemente hecho bochornoso, y tendrá que responder tanto en el Pleno como jurídicamente la señora Yesenia Ponce y quienes estén involucrados, con realmente situaciones que denigran a nuestra región, y lo que queremos es que se nos mire de manera diferente, que se nos mire con muchas ganas de trabajar juntos por el país, y acá todas las autoridades estamos unidas. Lamentablemente los congresistas han demostrado lo contrario. Ahora, ¿usted no le cree a Keiko Fujimori cuando dice que niega categóricamente que su persona o el partido se opongan al desarrollo de Chinecas? Mire usted, con mucho respeto a la señora Keiko Fujimori, si fuera así, se hubiera pronunciado de inmediato cuando ha salido estos famosos audios, y por lo que conocemos aquí van a salir muchos más, no solamente de la señora Yesenia Ponce, sino también de los demás congresistas. Qué pena, pero lo que nosotros necesitaríamos es que se plasme en realidad, que en el Congreso, que tienen mayoría y que ellos en este momento están tomando disposiciones por bancada, obviamente que lo demuestren con hechos. Nosotros queremos resultados. El día de hoy, señora Rosa María, nosotros estamos izando la bandera a media asta en señal de rechazo, y estamos haciendo también un lavado de banderas en nuestra ciudad. Nosotros queremos realmente no ser un problema, queremos ser una oportunidad, queremos aliarnos con todos aquellos que luchen por el Perú, que luchen por nuestra provincia del Santa y por nuestra región Anca, que está, como le hemos manifestado todos. Alcaldesa, solamente para tener una idea general, porque ustedes saben que nos escuchan en todo el Perú, ¿en qué estado de avance está el proyecto Chinecas? Es decir, ¿en qué estado de avance está el proyecto? ¿Cuánto se ha hecho? ¿Cuánto falta? Mire, lo que se ha hecho es casi nada, señora Rosa María, porque lo que se han hecho es gastarse millones de millones en diferentes etapas, en diferentes temas, en pagar personal, en pagar un famoso perfil CISA, del cual se han pagado casi 6 millones de soles, que no sirve para nada hasta hoy, que esperamos que se aplique en lo que pueda sumar para poder sacar uno definitivo. Lo que nosotros necesitamos son resultados, pero si el gobierno no pone mano, si las autoridades a nivel nacional, porque nosotros aquí poco o nada sin recursos podemos hacer. Es más, no tenemos recursos para nada, ni siquiera dentro de este fenómeno del niño hemos tenido ayuda por parte del gobierno. Entonces, en este ámbito nosotros lo que necesitamos, señora Rosa María, y le vamos a agradecer enormemente que nos ayude a que podamos sumar todos y que se resuelva este problema, que tengamos la oportunidad de tener un proyecto agroexportador y que permita que nuestra gente tenga trabajo y que podamos vivir con calidad y muy con bien, como señora alcaldesa, simplemente para tener una idea de presupuesto, ¿cuál es el presupuesto de la obra de Chinecas?
¿Qué es lo que que se pensó originalmente? No hay un presupuesto porque no hay un proyecto, no hay un expediente definitivo, señora ¿Qué Rosa cosa? María. En este momento está en revisión. Es por eso han pasado autoridades tras autoridades en el gobierno regional. En este momento... Oiga, pero esto lo prometió Alan García, creo que en su primer gobierno. Se está trabajando esto, no hay nada definitivo. Sabemos que son muchos millones, pero también que se haga por etapas. Ahora se decía que eran 270 millones, pero por ahí no hay nada definitivo mientras no contemos con un expediente técnico definido y que podamos de ahí seguir. ¿Y ustedes no tienen problema en que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura asuma toda la obra y después se la transfiera al gobierno regional? ¿No tendrían problemas con eso? Mire, nosotros lo que queremos es que se defina, pero que se haga. Queremos ver resultados, queremos ver gente trabajando en nuestro proyecto, y ahí diremos que el gobierno tiene palabra, que los congresistas y todos los que dicen hoy que aman mucho al país, o que en este caso que se llama ANCAS, lamentablemente no se demuestra con resultados. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Sumatoria de todas las autoridades, aquí nosotros vamos a apoyar y vamos a respaldar todas las iniciativas que vayan en beneficio de nuestro proyecto y en beneficio de nuestra provincia y región. Muy bien, gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias, señora alcaldesa del Santa, Amelia Espinosa García. Gracias a nuestros colegas de Radio Santo Domingo por esta conexión que nos permite vincularnos directamente con una de nuestras aliadas aquí en Sodomco. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos con Pedro Cateriano para hablar de muchas cosas, pero entre ellas unos descubrimientos muy extraños que están sucediendo, ¿no? Pobre Alan García, a sus amigos les encuentran plata en cuentas en Andorra, y después dice que no son sus amigos, ¿ah? Los está negando no 3 veces, sino 33 veces. Vamos a la pausa y volvemos con eso. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 24 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más en Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo, en AM, FM y en línea también. Y también, por supuesto, en Facebook Live, nos pueden seguir todos. Pedro Cateriano está conmigo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Bueno, el público clama la segunda parte del caso García. O sea, se está vendiendo ya la segunda edición, ¿eh? Pero ¿hay una segunda parte en marcha sobre el caso García? Bueno, en primer lugar estamos viendo con estupor cómo es una crónica que no tiene fin, pero curiosamente utilizando siempre las mismas argucias, técnicas, estrategia de confusión, ¿no? Alan García, que es tan ágil, tan rápido en sus respuestas en el Twitter cuando se trata de adversarios y aparece una transferencia bancaria, no duda en referirse los ladrones, los coimeros, los sobornados, los corruptos. Pero cuando se trata de una persona de su absoluta confianza, que ha sido su colaborador durante 3 años, que no era un experto en la materia, creo que era inclusive egresado de la Universidad de las Peruanas y con una condena, salen con la misma respuesta, que investigue el Ministerio Público porque es una responsabilidad individual, y cuando acorralas a un parlamentario aprista en una entrevista periodística dice, bueno, no está inscrito en el APRA. Claro. No está inscrito en el APRA, no es aprista, ¿no? No, más miren, Entonces, este señor Atala, que era su amigo, se refiere a él como el ex funcionario de Petroperú. No conoce, nunca lo vio, ¿no? Es un desconocido, un parroquiano más, ¿no? La denuncia hecha contra el ex funcionario de Petroperú, sin nombre, debe ser esclarecida e investigada por la Fiscalía. Claro. Que lo manden a la Fiscalía. Pero cuando se trata de Toledo coimero, ladrón, cuando se trata de los Humala, ¿no? Y cuando se trata de ver, PPK, ¿no? de Bueno, PPK le ha hecho el verdadero ejecutor de Ocoteva. Pero ese es un capítulo aparte, creo que ese es un amor serrano de PPK, ¿no? Más te pego, más te quiero, ¿no? Porque es absolutamente incomprensible que luego de haber ofendido al presidente de la República que personifica a la nación, habiéndole imputado un cargo falso, habiendo mentido descaradamente, responsabilizándolo de la transferencia de Ocoteva, el presidente PPK les coloque alfombra roja inclusive a Mulder. Mulder fue peor, el tuit que envió Mulder respecto a este caso, prácticamente lo acusaba de corrupto al presidente Kuczynski, ¿no? Pero ese es el APRA.
Esas son las técnicas y esa es su manera que tienen de obstruir, de confundir, porque en eso sí son expertos, insuperables. Nadie, ni siquiera los empata, ¿no? Tienen una gran habilidad. ¿Qué la están aprovechando los...? Ahora, estas cuentas que aparecen de personas que tienen $900.000, $500.000 en Andorra y sin actividad. Claro, Ya. es decir, congeladas, que nadie ha movido el dinero. Exactamente, muy bien. ¿Qué te indican? Bueno, una modalidad, ¿no? Una modalidad que lamentablemente... Como dice la policía, ¿no? En la modalidad de la monra, Claro, ¿eh? Que se trepa por la modalidad. Que curiosamente nuestros fiscales, ¿No ven? cuando tienen a las personas enfrente involucradas, no les preguntan, ¿no? No preguntan, por ejemplo, ¿no? Al señor Barata, ¿financió usted o financió Odebrecht la campaña presidencial que en la que el pueblo peruano religió a Alan García? 2006, ¿No? Claro. O solamente financió Odebrecht a los adversarios, Bien raro, ¿no? ¿no? ¿Financia o financió Odebrecht candidaturas parlamentarias? ¿No? ¿Verdad? Ese es un tema que ha pasado, pero así casi por... Coladito, ¿no? Sí. ¿Eh? Nunca un fiscal le ha preguntado a ningún funcionario ejecutivo de Odebrecht si han financiado campañas parlamentarias, ¿no? El escandaloso caso del fiscal que viajó al Brasil, Claro. y que luego, que Marcelo Odebrecht dice que financió la campaña de Keiko Fujimori y la del APRA, y guarda silencio, no repregunta. Entonces, con esa clase de fiscales, ciertamente, y lamentablemente en más de una oportunidad yo lo he aseverado, los casos de corrupción se averiguan gracias a la acción de los jueces y fiscales extranjeros, no de los nacionales, y eso creo que es absolutamente lamentable. Ahora, el caso García, el libro, prueba para una generación, eso es transmitir conocimiento de generación en generación, que no lo sabía, que a Alan García el Congreso de la República lo acusó ante el Poder Judicial con suficiente prueba para, digamos, señalar que había un enriquecimiento ilícito probado, y que si se salvó fue por el golpe de Fujimori, en parte, y porque el Poder Judicial simple y llanamente lo tenía completamente controlado. ¿Tú crees que hoy sigue teniendo el Poder Judicial controlado, o por lo menos la Fiscalía controlada? No lo sé, pero en todo caso sí tiene influencias, ¿no? Y esta es una magnífica oportunidad para que precisamente la Fiscalía y el Poder Judicial se reivindiquen. Tú tocas, por ejemplo, el tema de la actuación anterior de García. En el caso de García hubo más evidencias y pruebas que los que involucran ahora a Toledo, es decir, hubo el pago del soborno de Siragusa, depositado en la cuenta del Barclays Bank de Gran Caimán, que era de Sanati, y luego ese dinero fue transferido al Perú para comprar Radio 1160, es decir, Canal 13. Eso no lo digo yo, lo aseveraron la fiscal Nelly Calderón, ex fiscal suprema, y el vocal instructor Hugo Sibina en su informe, absolutamente probado. Pero como el Poder Judicial tampoco en ese entonces, como lo establecía la anterior Constitución, puede condenar en ausencia, el tema prescribió, porque en ese entonces el plazo de prescripción era muy breve, ¿no? Ahora, ¿qué teníamos? La confesión de Siragusa. Sí, ante un fiscal italiano. Así es, las cuentas en el Barclays Bank, números de cuentas, o sea, no estamos inventando, estaban las cuentas. El famoso fax de puño y letra, que después se convierte, que se sabe que es de puño y letra, a la secretaria de Sanati. La confesión de Sanati. Pero además, en el dictamen de Nelly Calderón, en el caso del avión, coloca el número de matrícula del avión. Así es. ¿No? Luego teníamos también el testimonio de la secretaria que dice que efectivamente recibe ese fax, que es enviado por Alan García, que el peritaje señala que es de puño y letra de Alan García, donde reclama su dinero. Luego tenemos el testimonio de Sanati, aun cuando cae el fujimorismo, Sanati se retracta y luego muere. Entonces, obviamente, los apristas dicen, no, Sanati se retractó. Claro, Sanati se retractó cuando ya García estaba al borde de ganarle a Toledo, ¿no es cierto?, en el año 2001, te iba a retractar de todas maneras, ¿no es cierto? Pero ya había hecho una confesión con las correspondientes cuentas establecidas en el Barclays Bank. ¿Por qué? Porque Sanati
se benefició el dólar MUC. Claro que sí. Entonces le está haciendo un favorcito a su amigo, como Maiman se lo hace a Toledo. La modalidad es la misma. Es la Podemos misma. reemplazar en lugar de Maiman, Sanati. Claro. En lugar de Coteva, Toledo, claro. García. En lugar de Coteva, 1160. Claro, era la misma ¿No? historia. Y, así, y se hizo la operación. Y se llegó a comprar Canal Y bueno, 13, Canal Global. Y fue un juez extranjero también, Derek Scofield, quien en primera instancia levantó el secreto bancario de la cuenta. Y se le descubrió otro milloncito de dólares que pasó piola, porque nunca se ha hecho referencia al origen de... Porque en esa cuenta más o menos movió 6 millones de dólares de ese entonces, De ese entonces, que era que mucho, vendría a ser más o menos, ¿cuánto ahora? 25, 30. ¿No? Era Es decir, más o menos también el mismo porcentaje que Toledo. claro, claro, claro. Pero esas comparaciones no se suelen hacer, Rosa María. No, que se van a hacer. Y no se hacen, si no se hacen ni desde el gobierno ni desde el Congreso, ¿desde dónde se van a hacer? Y si te das cuenta, ayer ni siquiera los periodistas han ido a indagar quién es Atala, dónde está Atala. El Ministerio Público, que siempre es ágil para ¿Otras cosas? otras cosas, no ha sacado ningún pronunciamiento. Pero El después señor de- fiscal de la Nación tampoco se ha pronunciado sobre el caso de Atala. El fiscal que tiene en sus manos el expediente de Odebrecht ha guardado silencio absoluto. Sí, y esos fiscales que son iracundos cuando se trata de otras personas. Claro. Porque hay que ser claros, en una democracia la ley se debe aplicar de manera igual para todos. Ahora, acá- no como en las dictaduras, casi igual para todos. Claro, casi igual para todos. Tenemos el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, tienen ya más de 2 meses presos, sin acusación fiscal, nadie los ha acusado de nada, solamente porque hay un potencial peligro de fuga, según el señor Carguancho, Concepción Carguancho, y, Richard Concepción Carguancho, y el fiscal Juárez y su superior, el fiscal Vela. Los humanas se van a fugar de todas maneras, hay que tenerlos en el hueco. Entonces están metidos una en Chorrillos, el otro En unas la de los- condiciones carcelarias muy duras, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí, en unas condiciones carcelarias, porque no obstante que no existe la acusación fiscal, le han aplicado unas condiciones carcelarias duras en base a la denuncia penal que se ha formulado, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. Pero si no hay acusación fiscal. Bueno, No hay régimen penitenciario. esa es la realidad, ¿no? Ahora, qué esto no es defender a los Humala, No, como, ya sé, pero ¿quién como es? ya lo he dicho en más de una oportunidad. ¿quién está detrás La de esto? imputación es grave. Claro. Es grave y se tiene que aclarar. Así es. Y si han robado, merecen Castigo. la prisión y serán la vergüenza nacional como lo es en este momento Alejandro Toledo. Claro. Pero eso se debe ver en un proceso respetando el procedimiento que establece la ley. En el caso de los Humala hay dos temas. ¿Hubo peligro de fuga o no lo hubo? Cuando la señora Heredia viajó a Suiza, muchos de sus adversarios sentenciaron. Se fugó, Claro. ya no regresa. Y nunca vuelve. Y regresó. No obstante haber retornado al país, el fiscal y el juez consideraron que había riesgo de fuga. Y en el tema de la detención preventiva, lo que se ventilaba era eso. Eso, claro. No si son culpables o No, y inocentes, lo terrible es que sino te si metan- había riesgo de que fuga. te ¿no? metan presos porque tus 2 hijas se fueron a hacer un curso a Chicago. Y hoy día, ya que tocas el tema de los hijos, la señora Heredia solamente puede ver a sus hijos cada 15 días, precisamente por el rigor de la detención. Pero si la visita es semanal. ¿no? Cada 15 días. Semanalmente creo que ven al padre, ¿no? Al expresidente Humala. Solo pueden ver a su madre cada 15 días. Bueno, también sobre este tema Qué bárbaro. es comprensible el silencio del defensor del pueblo, ¿no? Bueno, si lo puso el Fujimorismo, porque... Pero en fin, esa es la situación, Miren, ¿no? ¿saben qué pasa? Yo les digo una cosa, yo y el señor Cateriano tenemos muchos años mirando la política peruana. Él ha sido parte, yo mirona nomás. Todo se paga, todo se devuelve. O sea, si a ti te quitan a tus hijos y no lo puedes ver sino cada 15 días, créanme que eso la va a convertir a Nadine Heredia en una candidata potencial en una elección donde va a destruir a sus enemigos. O sea, todo se paga. El hijito menor ¿tiene derecho a ver a su madre o no tiene derecho? ¿Por qué
si no hay ni siquiera acusación fiscal, no puede visitar a su madre. No, le han quitado incluso la visita del hijo menor. El de 7 años no lo puede ver. Nunca. Nunca. Eso la gente no lo sabe, pero sería bueno que lo sepa, ¿no? O sea, el niño no puede ver a su madre. Las hijas que tienen más de 13 años, más de 10 años, sí te permiten verlas. ¿Y cuál es el argumento para...? Porque que ella es una delincuente y que le hace daño al niño. Claro, pues. Y es su madre, ¿eh? Pero no la puede ver porque supuestamente es una delincuente feroz, entonces le hace daño al niño, entonces le quitan la posibilidad de ver a su hijo, verlo, ¿eh? Puede de vez en cuando hablar por teléfono con él, pero no puede verlo. Entonces son condiciones duras, ¿eh? O sea, son condiciones de reos temibles, ¿te das cuenta? Claro. Feroces, ¿no? Que se aplican a condenados o procesados, o siquiera procesados. Estos no están procesados. Entonces, ni siquiera ha empezado el proceso. Ahora, antes de irnos a la pausa, decir que ayer la fiscalía se coronó, ¿no? Y denunció a la señora que está usando cannabis medicinal para parar las convulsiones a su hija de 4 años, ¿ya? Y la denunció de tráfico ilícito de drogas. Ya, esa es la fiscalía que tenemos, pues, o sea, Blancanélida resucitó, o sea, ¿cómo puedes formular denuncia por tráfico ilícito de drogas a una madre que está tratando de pararle las convulsiones a su hijo con cannabis medicinal? Felizmente el doctor Nagasaki ha aceptado la defensa de la señora, lo hará muy bien. No hay lucro, no hay dolo, ¿cuál es el tráfico? Es que no pueden ser tan brutos, de verdad. Y Alberto Belaúnde alertado colocando la denuncia a la señora que lidera el movimiento, es una ONG que han formado, que se llama Buscando Esperanza, y salió a marchar a las calles, y se identificó, dijo que sí, que necesita cannabis para que su hijo no convulsione, pues. ¿Ustedes qué no harían para que su hijo no convulsione? ¿Qué no haría una madre? Bueno, tráfico ilícito de drogas, a la cana, y bajo estas normas, seguramente ni siquiera va a poder ver a su hijo. Es increíble, no sé qué cosa les está pasando en la cabeza. Esa es la justicia que tenemos. Entonces, ya, yo creo que no hay lavado de activos, siempre lo he dicho, en el financiamiento de campaña. El financiamiento ilegal de la campaña, no yo coincido creo. Contigo. Y va a llegar a la Suprema y ustedes van a ver que la Suprema me va a dar razón, porque la ley no dice eso. Cuando la ley diga eso, bestial, pero no lo dice. Ahora. Pero además, ya lo podría, con la rapidez en que actúan para ciertos temas los fujimoristas, llama la atención porque hasta ahora Keiko Fujimori no ordena a sus parlamentarios que la próxima sesión de Parlamento tipifiquen como delito el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Ella que guarda silencio en muchos casos, claro, y que ordena a sus parlamentarios que persigan a la gente, ¿por qué no ordena de una vez? ¿Por qué ella, que tiene el poder en el Parlamento, no determina que el financiamiento ilegal será un delito en el Perú? Así es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿por qué no lo hace, pues? Porque además ella sabe que ella no va a ir a la cárcel si es que no es delito. Entonces explíqueme por qué los humanos están en la cárcel. No, pero además... o es delito para todos o no es delito para todos. Claro, o las agendas, o lo que se dice en las agendas se aplica para todos o no se aplica para todos. Pero vemos que cuando algunos aparecen en las agendas de Odebrecht, es falso, es una mentira, es inexacto, no lo conozco, no lo veo, ¿no? No sé qué es. Y para otros sí es una imputación indubitable. Entonces estamos ante un ambiente jurídico político bien complejo, ¿no? En fin, tengan cuidado al gobierno y a la oposición. Y ojalá. Porque yo creo que en esto de los humanos hay mucho de político. Todo regresa. Vamos a la pausa, Pedro, que me matan si no voy a la pausa, y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Está con nosotros Pedro Cateriano. Volvemos. Son las 8 de la mañana, 45 minutos. Está con nosotros Pedro Cateriano en cabina. Rosa María, continuamos. Esto es A Pensar Más. Bueno, acá hay muchas intervenciones del público. Dicen, esta es la fiscalía. Es una C, una G. Para eso son machitos, ¿no? Pero para investigar a Alan García y Keiko Fujimori se orinan de miedo, corruptos de... Está un poco indignado ese señor Gastón. Es que, bueno, esa es la sensación. A la señora del cannabis presa, a los otros presos, todo el mundo preso. ¿Y Alan García, Keiko Fujimori? Nada. Nada. Por ejemplo, ni siquiera la Fiscalía ha pedido una medida restrictiva para el caso de Keiko Fujimori. Que ni impedimento de salida, nada, absolutamente nada. Y bueno, el señor García
está disfrutando. O sea, él tiene, como muchos dicen, gran habilidad y hay que reconocerle que para esta clase de cosas es un experto. Bueno, todo el mundo se pregunta... Porque caen todos los del entorno, ¿no? Millón por acá, millón por allá, ¿no? Pero no son apristas, exfuncionarios, colaboradores eventuales, traicionaron la confianza. Pero no mide García con la misma vara a sus colaboradores de confianza o ex colaboradores de confianza como la que emplea para calificar e insultar a sus adversarios, ¿no? Ahora, el insulto parece que le resulta muy efectivo, ¿ah? Yo no lo sé porque le nombran 3 ministros después de insultar al presidente, recontra efectivo. Asusta. Asusta, ¿no? Ahora, Parece al vecino cercano de acá. Claro, pero digamos, ¿por qué la gente dice, por qué Pedro Cateriano no le tiene miedo a Alan García? Bueno, creo que Alan García, con todas las habilidades que tiene, pudo hacer el bien. Pudo, claro, lógico. Pero lamentablemente con esas habilidades hizo el mal. Y vemos que su segundo gobierno no fue lo honesto, preparado, como él pregona y vendió falsamente esa idea. Bueno, vemos que ese con el primero, claro, comparado con el primero, cualquier cosa pues es claro, sin ninguna duda. Pero la manera ligera, por decirlo de alguna manera, que ejerció el poder, que manejó las empresas del Estado, porque este no es el primer escándalo referido a Petroperú. Ya la gente se olvidó de los petroaudios, claro. El Poder Judicial absolvió a todos los que estuvieron involucrados, ¿no? Entonces, ¿por qué García empleó este nivel de colaboradores? Ajá. Hay que preguntarse eso. Bueno, porque eran de su confianza, pues. Porque eran de su confianza para obtener beneficios ilícitos. Ahora, hay que hablar la otra estrategia del APRA. Otra de las cosas que el APRA hace, y lo ha hecho conmigo, o sea que yo soy en esto, tengo que ser honesta con ustedes, es, si tú eres un enemigo, te arma una comisión investigadora en el Congreso, sin ninguna duda. Te acusa en la fiscalía y te empapela 6 años, ¿ya? O 2 o 4, lo que dure. O sea, te hace gastar plata y te fría la paciencia. Obviamente te absuelven al final. ¿Estás en ese proceso? Estoy en ese proceso, sin ninguna duda. Es decir, por ejemplo, por el hecho de haber comprado los helicópteros, los aviones de transporte, el satélite, haber adquirido los aviones de entrenamiento. Los pilotos de la FAP antes se entrenaban en simuladores de vuelo, ¿no? Por todos esos procesos estoy siendo investigado naturalmente. Ahora, Luciana León te acusó en una comisión que al final terminó acusando, creo, ¿no? Sí. Y se debatió en el Pleno y aprobaron el informe. En sesión secreta y con votación secreta, Rosa María. ¿Ah, sí? Sí, los informes referidos a las compras de armas. Ajá. En un parlamento que es democrático se debatieron en secreto. Ajá. Porque las acusaciones han sido públicas. Claro. Las defensas en las comisiones, en la comisión investigadora, secretas. Es decir, la opinión pública, los medios de comunicación no han tenido oportunidad de escuchar el levantamiento de cargos que han hecho los oficiales involucrados, los técnicos acusados, los funcionarios, porque todo era secreto. El embajador de Francia. Sí, porque todo era secreto. No obstante, al final, el debate parlamentario es secreto y la votación también, reservada, ¿no? Entonces esto es algo ciertamente criticable en un parlamento democrático y en un país donde debe imperar el Estado de Derecho. Confío naturalmente en que en la Fiscalía se aclaren las cosas, tal como viene aconteciendo. Bueno, le salió un ministro respondón a Alan García, Bruno Yufra, le acaba de decir, usted está desinformado. Están hablando del metro de Lima. La línea 2 destrabada exigiendo coeficientes, está hablando de los coeficientes que necesitan para los terremotos, ¿ya? Entonces, factor de seguridad por uso es esencial, si lo tenemos no hay ningún problema. Calla, pero que es rarísimo, ¿eh? A propósito del tren eléctrico, ¿alguien habla ahora de los sobornados exfuncionarios de Alan García? De la banda del MTC. Nadie. Edwin Rubio y compañía. Ese tema simplemente ya no está en la agenda política, con gran habilidad. Ahora, hay que decir que a la gente que mete en presa, en el caso de los Humala, también desaparecen de la agenda política. Ya no por están una en razón, la agenda. Porque no hay imágenes.
Y los periodistas necesitamos imagen, necesitamos fotos, necesitamos videos, necesitamos algo, ¿no? Y como no hay imágenes, desaparecen. Entonces lo mejor que puedes hacer si quieres desaparecer es que te metan preso, porque desapareces de verdad. O sea, del Fujimori nos enteramos por Kenji, pero él no tiene después la libertad para poder expresarte libremente, aunque deberías tener. En el caso de Alan García, lo que tiene es la libertad de ataque. Está en todo momento al ataque, está ahorita en una posición de ataque. Pero no te han denunciado por difamación por el libro. No, el libro lo publiqué el año 94 pues, y a lo largo de estos años nunca recibí ninguna denuncia o sea, penal. nadie te ha dicho que es falso. Ni siquiera te han procesado. En absoluto. Ya, pero sí por el satélite, por todo lo demás. Sí. ¿Y esos juicios dónde están ahora? Que dicho sea de paso, por ejemplo, el satélite ha sido auditado, la compra del satélite, en 2 oportunidades. Una a mi solicitud y otra a pedido del actual gobierno por el efímero exministro de Defensa. O sea, con 2 pronunciamientos, con 2 auditorías realizadas por técnicos de la Contraloría y de la OSI. No obstante, la comisión dice que incurrí en colusión ilegal y negociación incompatible por haberme reunido con el ministro de Defensa de Francia y con el embajador de Francia. Que ahora es el canciller de Francia, Exacto. por si acaso. O sea que es un corrupto con el señor Cateriano, el canciller de Francia. Igualmente en el caso de la compra de los aviones de Italia y de los helicópteros rusos. Por todas las compras he sido acusado en el Parlamento, porque al final se trató de eso, al peso la acusación, ¿no? Ahora, esa acusación ya se aprobó Ya y se se aprobó. mandó a la Fiscalía, Sí. donde se archivará. Confío que se archive, y además Becerril, en el caso del audio ilegal, como no encontró nada, dijo que el año 2013, como ministro de Defensa, a lo largo de todo el año solo había percibido 16.000 soles, es decir, no consideró mi sueldo de mensual. ministro de Defensa, que además, porque la ley lo obliga, los ministros no solamente presentamos la declaración ante la SUNAT, sino que publicamos nuestra declaración jurada en la Contraloría, en el portal de la Contraloría y en el Diario Oficial del Peruano. O sea, no tenía cómo no encontrarla. ¿Cómo no encontrarla, no? Pero de pura mala fe mandó. Ahora, es curioso, ¿no?, el uso que hacen los fujimoristas y apristas de los audios. Cuando se tratan de adversarios, aseveran, ¿no? Y lo usan persiguiendo a través del Ministerio Público y Poder Judicial. Cuando se trata de la señora Keiko Fujimori, en donde la congresista de sus filas, Yesenia Ponce, no ha negado lo que ha dicho, simplemente ha pedido perdón, ¿no? Que en un momento de frustración, dijo, aseveran que es mentira, y el gran experto en audios, Klimper, también asevera y sale y dice que es una mentira, ¿no? Entonces, vemos cómo el fujiaprismo hace investigaciones selectivas, acusaciones ¿Tú crees que hay un selectivas. pacto de facto entre ambos grupos? Yo lo que creo es que hay una alianza política de cohabitación que rinde frutos hace tiempo. El APRA pone la vocería, porque creo que no hay 2 parlamentarios de Fuerza Popular que articulen una idea, un planteamiento ideológico, una propuesta legislativa. No. Entonces, la vocería la desempeñan Mulder y Velázquez Gesquén en menor grado, porque es obvia la diferencia, y los votos los pone Fuerza Popular. Entonces, en base a esa alianza, operan. Y claro, siempre queda Jorge el Castillo, que es el bueno de la película, lo cual prueba que el APRA utiliza muy bien la escopeta de 2 cañones. Pero en todo caso, esta cohabitación política, que creo que es la peor herencia que le ha dejado Alan García al APRA, ¿no es cierto?, terminar de aliado de un partido legatario de la dictadura más corrupta de nuestra historia republicana, la que encabezaron Fujimori y Montesinos, sea el APRA de hoy, el furgón de cola del fujimorismo, ¿no? Se especuló que te podían ofrecer el premierato. No, fue una simple especulación periodística también. Recibía una cantidad de mensajes, de tweets, ¿no? Claro. Pero no sé qué se le puede haber pasado por la cabeza al presidente de la República, ¿no? Porque si quería hacer un cambio de gabinete tan amable, en donde la presidenta del Consejo de Ministros, en su primera declaración pública, pide perdón al fujimorismo, sale Bruce a decir que el presidente no da orden de confrontar, ¿no? ¿Por qué no hizo un cambio? Claro. Sin necesidad de enviar a Zavala a plantear la cuestión de confianza. O sea,
ahí hay algo muy raro. Claro, la ¿no? cuestión de confianza, tú eres profesor de Derecho Constitucional, yo soy aficionada, pero me encanta. Evidentemente, la cuestión de confianza se hace cuando tú quieres ponerle freno al abuso del Congreso. Exacto. Para eso existe. Exacto. ¿Ya? Entonces tú dices, acá me planto y yo le pongo freno. Es más, dio un mensaje a la nación y dijo que era para eso, para defender sus políticas, para que ni un ministro más, a mí no me tocan el ministro, ya, perfecto, ya. Y como tú dices, 48 horas después, tenemos un gabinete donde Idelbestre trabajó con el APRA. D'Alessio, entiendo que tiene algún grado de amistad con Alan García. No sé si tú tienes esa información. No tengo esa información. Pero algún grado, no lo sé. Pero en todo caso, tiene un problema con los ex profesores de la Universidad Católica que está bien documentado, ¿no? Lo están acusando de ser servidumbre. Creo que no llegó a la Comandancia General de la Marina, algo así, pero Algo así. No sé si Bueno, fue en la época de García. Y el señor Mentiría. Enrique Mendoza. Bueno, Enrique Mendoza dicen que ha sido compañero de universidad de Alan García, ¿no? ¿De San Marcos probablemente? Sí. O del, bueno, no sabemos. Pero acá, ¿qué cosa es lo que ocurre? Al final, lo que dijo el presidente Kuczynski no ocurrió. Claro. Es decir, tenemos un ministro de Educación ahora que es crítico, fue un permanente crítico de la gestión de Saavedra, de la ministra que acaba de caer, por más que diga lo contrario, que ha empezado su gestión con declaraciones en un tema sensible y que merece prender las luces de la autonomía universitaria, en donde hay tantos intereses creados en el Parlamento. O sea, la cantidad de universidades privadas que tienen parlamentarios en el Congreso, ojo. Entonces, no genera una buena sensación. Tiene un texto editorial publicado en el Comercio donde dice claramente que se opone a la gestión de la SUNEDU y que se opone a que esté dentro del Ministerio de Educación, que no quiere regresar a la Asamblea Nacional de Rectores, pero que lo que hay ahora no está bien, no está de acuerdo. Que coincide con la agenda política del APRA y del fujimorismo también. Ojo, que no hay que olvidarse de Fidel Ramírez y de Joaquín Ramírez, el gran colaborador, que ya tampoco el tema de Joaquín Ramírez está en la agenda, ¿no? Ahora, y este tema es importante, el de Joaquín Ramírez, ¿no? ¿Por qué razón? Fuerza Popular acusa, investiga a los adversarios, ¿no? Pero el caso de Joaquín Ramírez, ¿por qué no ha ido al Parlamento? Porque Keiko Fujimori le dio la orden a Luz Salgado que ese tema no ingrese. Porque en el Parlamento se levanta el secreto bancario con gran facilidad. Hoy día podríamos saber los estados de cuenta bancarios del señor Joaquín Ramírez. Y gracias a Keiko Fujimori, el pueblo no los conoce. Entonces, ¿por qué protege de esta manera Keiko Fujimori a Joaquín Ramírez? Y de otro lado vemos que el ritmo en el cual, o la velocidad en la que se viene desarrollando las investigaciones a Joaquín Ramírez en el Ministerio Público y en el Poder Judicial son lentísimos. Lento. Pausa y volvemos. No se muevan, regresamos. Breves instantes finales para esta edición de programa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. En la pausa me acaba de decir Pedro Caterano, ¿quién? Norberto Odebrecht padre es condecorado por el Estado peruano. En el primer gobierno de Alan García le concedió la Gran Cruz de la Orden del Sol. ¿Qué? Sí, a lo que me refiero. ¿La Gran Cruz de la Orden del Sol? Sí, a lo que me refiero es que la relación de Odebrecht con el APRA y específicamente con Alan García no es de ahora con Barata ni con su hijo Marcelo, viene de antes. Es una vinculación pétrea, sólida. Entonces, claro, a veces, porque de otro lado, ni los tíos ni Norberto Odebrecht están procesados, porque ya están retirados de la empresa. Pero la relación de García es con los grandotes de la empresa, con los viejos. Con los que establecieron la técnica, por decirlo de alguna manera, con los ideólogos de Odebrecht. Porque Marcelo Odebrecht dice, yo me encontré con esto muy desordenado.
Porque el papá tenía unas personas pues que ofrecían la coima, y él, como venía pues de buenas universidades, dijo, vamos a estructurarlo. Tenemos una gerencia con escalafones, ¿no? El chico empeñoso decidió organizar su departamento de coimas bien profesional, corporativamente. Mira, ¿no? Rosa María. Es alucinante. Yo lo menciono en el caso García, ¿no? El Sí, tema de está. Odebrecht. O sea, Ustedes ya saben se que sabía eso. Yo desde me quedé viruela porque para presentar su libro, me lo leí todo pues con detenimiento, y de repente llega una nota de pie de página que habla del caso Chinecas. Chinecas 94, donde a Odebrecht se le había pagado una cantidad y que se tiene que honrar ese pago después cuando en el 90, perdón, no era Chinecas, era Olmos, creo, ¿no? Era Olmos. Ahora se le tiene que pagar por Olmos en el año 91 o 92, que el Congreso se tiene que aprobar y Pedro Catalino se opone, una cantidad inusitada de dinero por la prestación de un servicio que no se había realizado, y este pacto se había realizado en perjuicio del Estado durante el gobierno de García. Y lo dice el libro, Odebrecht, que ya está acusada con 12 empresas en Brasil por coimas de campaña. Está en el libro. Desde la época de Collor de Mello. De ¿no? la época de Collor de Mello. Y nadie los procesó. Ahora, ¿qué pasó en Brasil? Se detuvo un grupo de jueces valientes y fiscales valientes y policía valiente que decidieron acabar con la corrupción, tomando el caso de Petrobras, y de ahí avanzar sobre todas las constructoras brasileras. Y Claro, les quitaron... pero cuando tú mencionas el tema a García, él contesta, no, reuniones protocolares, eran Perdón, ¿por qué le da? encuentros Yo me acabo de enterar. circunstanciales, ¿no? No se puede morir Pedro Catalina, pues tiene toda la memoria. Escúchame, la gran cruz de la Orden del Sol Sí, a sí. Norberto Odebrecht, Sí, Alan García, sí, en su primer gobierno. Uno entra a internet y Sale. ve ahí condecoraciones, la relación de los órdenes. Yo creo que inclusive he tuiteado el registro de la condecoración a Norberto. Odebrecht, sí. Ahora, Qué por- bárbaro. ¿por qué ahora no es la modalidad que ha empleado García? No, ya es otra, pues. Porque no la iba a repetir, pues ya él estaba curado del espanto de lo que le pasó con Siragusa y con Zanatti. Es decir, García, no lo digo yo, en su testimonio Siragusa Claro. se lo contó al fiscal Vittorio Parayo. Él directamente le pidió el soborno, Sí, sí, sí. la contribución. Además le decía, ¿cómo era? Que La- Benito Craxi Sí. recibía el presidente de la- Bettino Craxi. Bettino Craxi recibía más plata, pues. Tienes que darme como a Benitino, le decía. Tienen que darme como a Benitino. Ese Bueno, y en el caso de Zanatti, lo dijo en una entrevista televisiva. Entonces, esa modalidad de pedir directamente un soborno no la iba a repetir, pues, Tan bruto no sin puede ninguna ser, duda. Por eso es importante que jueces y fiscales interroguen bien, Claro. que sus preguntas se formulen con conocimiento de causa, Ahora, no quieren hablar, ¿ah? Los de la banda del MTC que están presos ya, que dijeron que iban a colaborar, ¿no? y al día siguiente nada, porque obviamente mudos, porque ahí es la omerta, abres la boca y manca tu familia. Como dices, si comiste menú en la casa del pueblo, te quedas bien callado. Tienes que escoger pincho o mantilla. Ya está. Bueno, ese caso ¿No? es curioso, ya que tocas tú el tema de Mantilla. Claro. A Mantilla se le descubrió una cuenta en el Banco UBS, sucursal de Miami, por más de $6 millones. Vivía en una pobreza. Y Mantilla, luego que salió de la cárcel, siguió viviendo, como tú dices, en Pueblo su misma libre, casa, igualito. con su mismo ritmo de vida. No obstante, durante todo ese periodo transfería $30,000, $40,000 mensuales. $6 millones del primer gobierno, es decir, Claro. 20, 25 millones de dólares actuales, ¿no? Claro. Una Ahora, fortuna. se supone que era la plata de campaña. Es Bueno. decir, el fondo de campaña que Pero, se utilizaba para... pero fíjate, Mantilla dijo Ujú. que ese dinero lo habían dado partidos políticos amigos del APRA. Y luego esas agrupaciones políticas desmintieron a Mantilla. Así es. O sea que el origen de esos fondos nunca se probó. No. Pueden haber sido de origen No, pero ilícito además o financiamiento además ilegal de la campaña. Para hacer, se utilizaron a un montón de personas, Sí. ¿te acuerdas? Para hacer los depósitos. Lo de que se seguridad. conoce como la técnica del hormigueo, ¿no? Exactamente. Para luego, al momento de hacer el seguimiento para levantar el secreto bancario, resulta más difícil hacer el rastreo. Así es. Pero ahora es más fácil porque, a diferencia de esa época, hoy existe la tecnología Ya, en la ya. informática y eso se puede rastrear muy fácilmente, ¿no? Claro. Que No, creo sí. que ese es otro aspecto importante.
para esta clase de investigaciones se requiere un soporte tecnológico importante que no sé si la Fiscalía lo estará empleando, ¿no? No, que la unidad de inteligencia financiera tendría que tener un peso mayor, porque si lo tiene... Bueno, ese es tendría que otro estar. punto, la unidad de inteligencia financiera debería tener la capacidad para supervisar también a las cooperativas, y es algo que no pasa en el Congreso, porque Keiko Fujimori frena también ese proyecto de ley, ¿no? Ese es un reclamo, esa es una iniciativa que la presentamos nosotros. Claro, porque las cooperativas están fuera del control de la CBS. Y pues. parece que son, según por ejemplo, y este es un tema que preocupa al gobierno de los Estados Unidos, porque Claro. considera que en muchas cooperativas se hace lavado de activos, ¿no? Así es, y nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Pedro Catalino por venir a conversar con nosotros de política. El segundo libro vendrá algún día, ¿no? No se ríe. Bueno. Yo es que yo lo convencí de reeditar el primero tal cual. Sí. Con eso le ayudemos a algo, ¿no? Y dice Augusto Álvarez que está temblando el convento porque estás acá. Sí. Ha llamado. Tiembla el convento de Santo Domingo, ahorita. No es para tanto, No es para tanto. Estamos Pero- bajo la protección de acá Así de es. Santa Pero Rosa. lo de la condecoración a Roberto Dolech en el grado de Gran Cruz, Sí. esa bien escondidita Sí. se la tenía Sí, pasó en piola. su primer gobierno. En su primer gobierno. Y habría que preguntarle por qué lo condecoró. ¡Eso! No, hubo un cerro, contratos Sí. con Odebrecht en su Sí, primer sí, gobierno. O sea, sí. como tú dices, Y- son viejos conocidos. Sí, yo me acuerdo que el primer problema que tuvimos en el Parlamento recién llegados el año 90 fue un crédito suplementario Es verdad. para pagarle a Odebrecht. Ese Claro. fue el primer incidente. Claro. Sí. Imagínate. Ha estado siempre presente en nuestra historia y nunca nos dimos cuenta. Muy bien, gracias Buenos a Pedro días. Catariano. No, gracias. Nos vamos Hasta mañana. a despedir. Nosotros regresamos, por supuesto, mañana. Ustedes pueden escuchar ese programa en todas las modalidades posibles y En breve. en breve. Lo más rápido posible. Apenas Sí, si me sí. lo cuelgue. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Fue el 23 de julio de 90. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Que ha sido su colaborador durante 3 años, que no era un experto en la materia, creo que era inclusive egresado de la Universidad de las Peruanas, y con una condena, salen con la misma respuesta, que investigue el Ministerio Público, porque es una responsabilidad individual, y cuando acorralas a un parlamentario aprista en una entrevista periodística, dice, bueno, no está inscrito en el APRA. Claro. No está inscrito en el APRA, no es aprista, ¿no? No, más miren, Entonces, este señor Atala, que era su Sí. amigo, se refiere a él como el ex funcionario de Petroperú. No conoce, nunca lo vio, ¿no? Es un desconocido, un parroquiano más, ¿no? La denuncia hecha contra el ex funcionario de Claro. Petroperú, sin nombre, debe ser esclarecida e investigada por la Fiscalía. Claro. Que lo manden a la Fiscalía. Pero cuando se trata de Toledo Coimero, ladrón, No, cuando perdón. se trata de los Humala, ¿no? y cuando hay, se trata hay de que ver, PPK, ¿no? de Bueno, PPK le ha hecho el verdadero ejecutor de pero Ocoteva. ese es un capítulo aparte, creo que ese es un amor serrano de Sí. PPK, ¿no? Más te pego, más te quiero, ¿no? Porque es absolutamente incomprensible que luego de haber ofendido al presidente de la República que personifica a la nación, habiéndole imputado un cargo falso, habiendo mentido descaradamente, responsabilizándolo de la transferencia de Coteva, el presidente PPK les coloque alfombra roja inclusive a Mulder. Mulder fue peor, el tuit que envió Mulder respecto a este caso, prácticamente lo acusaba de corrupto al presidente Kuczynski, ¿no? Pero ese es el APRA. Esas son las técnicas y esa es su manera que tienen de obstruir, de confundir, porque en eso sí son expertos, insuperables. Nadie, ni siquiera los empata, ¿no? Tienen una gran habilidad. ¿Qué la están aprovechando los...? Ahora, estas cuentas que aparecen de personas que tienen $900,000, $500,000 en Andorra y sin actividad. Claro, Ya. es decir, congeladas, que nadie ha movido el dinero, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Qué te indican? Bueno, una modalidad, ¿no? Una modalidad que lamentablemente... Como dice la policía, ¿no? En la modalidad de la monra, Claro, que se trepa pero, por la modalidad. Que curiosamente nuestros fiscales, ¿No ven? cuando tienen a las personas enfrente involucradas, no les preguntan, ¿no? No preguntan, por ejemplo, ¿no? Al señor Barata,
¿financió usted o financió Odebrecht la campaña presidencial que en la que el pueblo peruano religió a Alan García? 2006, ¿No? Claro. O solamente financió Odebrecht a los adversarios, Bien raro, ¿no? ¿no? ¿Financia o financió Odebrecht candidaturas parlamentarias? ¿No? ¿Verdad? Ese es un tema que ha pasado, pero así casi por... Coladito, ¿no? Sí. Nunca un fiscal le ha preguntado a ningún funcionario ejecutivo de Odebrecht si han financiado campañas parlamentarias, ¿no? El escandaloso caso del fiscal que viajó al Brasil, Claro. y que luego, que Marcelo Odebrecht dice que financió la campaña de Keiko Fujimori y la del APRA, y guarda silencio, no repregunta. Entonces, con esa clase de fiscales, ciertamente, y lamentablemente en más de una oportunidad yo lo he aseverado, los casos de corrupción se averiguan gracias a la acción de los jueces y fiscales extranjeros, no de los nacionales, y eso creo que es absolutamente lamentable. Ahora, el caso García, el libro, prueba para una generación, eso es transmitir conocimiento de generación en generación, que no lo sabía, que a Alan García el Congreso de la República lo acusó ante el Poder Judicial con suficiente prueba para, digamos, señalar que había un enriquecimiento ilícito probado, y que si se salvó fue por el golpe de Fujimori, en parte, y porque el Poder Judicial simple y llanamente lo tenía completamente controlado. ¿Tú crees que hoy sigue teniendo el Poder Judicial controlado, o por lo menos la Fiscalía controlada? No lo sé, pero en todo caso sí tiene influencias, ¿no? Y esta es una magnífica oportunidad para que precisamente la Fiscalía y el Poder Judicial se reivindiquen. Tú tocas, por ejemplo, el tema de la actuación anterior de García. En el caso de García hubo más evidencias y pruebas que los que involucran ahora a Toledo, es decir, hubo el pago del soborno de Siragusa, depositado en la cuenta del Barclays Bank de Gran Caimán, que era de Sanati, y luego ese dinero fue transferido al Perú para comprar Radio 1160, es decir, Canal 13. Eso no lo digo yo, lo aseveraron la fiscal Nelly Calderón, ex fiscal suprema, y el vocal instructor Hugo Sibina en su informe, absolutamente probado. Pero como el Poder Judicial tampoco en ese entonces, como lo establecía la anterior Constitución, puede condenar en ausencia, el tema prescribió, porque en ese entonces el plazo de prescripción era muy breve, ¿no? Ahora, ¿qué teníamos? La confesión de Siragusa. Sí, ante un fiscal italiano. Así es, las cuentas en el Barclays Bank, números de cuentas, o sea, no estamos inventando, estaban las cuentas. El famoso fax de puño y letra, que después se convierte, que se sabe que es de puño y letra, a la secretaria de Sanati, la confesión de Sanati. Pero además, en el dictamen de Nelly Calderón, en el caso del avión, coloca el número de matrícula del avión. Así es. ¿No? Luego teníamos también el testimonio de la secretaria, que dice que efectivamente recibe ese fax, que es enviado por Alan García, que el peritaje señala que es de puño y letra de Alan García, donde reclama su dinero. Luego tenemos el testimonio de Sanati, aun cuando cae el fujimorismo, Sanati se retracta y luego muere. Entonces, obviamente, los apristas dicen, no, Sanati se retractó. Claro, Sanati se retractó cuando ya García estaba al borde de ganarle a Toledo, ¿no es cierto? En el año 2001 te iba a retractar de todas maneras, ¿no es cierto? Pero ya había hecho una confesión con las correspondientes cuentas establecidas en el Barclays Bank. ¿Por qué? Porque Sanati se benefició del dólar MUC. Claro que sí. Entonces le está haciendo un favorcito a su amigo, como Maiman se lo hace a Toledo. La modalidad es la misma. Podemos reemplazar en lugar de Maiman, Sanati. Claro. En lugar de Coteva, Toledo, claro. García. En lugar de Coteva, 1160. Claro, era la misma ¿no? historia. Y se hizo la operación. Y se llegó a comprar Canal 13, Canal Global. Y fue un juez extranjero también, Derek Scofield, quien en primera instancia levantó el secreto bancario de la cuenta. Y se le descubrió otro $1.000.000 que pasó piola, porque nunca se ha hecho referencia al origen de... Porque en esa cuenta más o menos movió $6 millones de ese entonces, que vendría a ser más o menos, ¿cuánto ahora? 25, 30. ¿No? Es decir, más o menos también el mismo porcentaje que Toledo. Claro, ¿no? Claro. Pero esas comparaciones
no se suelen hacer, Rosa María. No, que se van a hacer. Y no se hacen, si no se hacen ni desde el gobierno ni desde el Congreso, ¿desde dónde se van a hacer? Y si te das cuenta, ayer ni siquiera los periodistas han ido a indagar quién es Atala, dónde está Atala. El Ministerio Público, que siempre es... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, amigos, muy buenos días y bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy miércoles 20 de septiembre del año 2017. Rosa María. Muy buenos días a todos y por supuesto todos preocupados, evidentemente por lo sucedido en México y porque todavía hay mucha gente desaparecida que está siendo buscada. A estas horas han sido buscados toda la noche entre los escombros de muchas estructuras derrumbadas, tanto en Ciudad de México como en Morelos, donde ha sido el epicentro en realidad, y en Puebla. Y, por supuesto, como siempre, sacar las lecciones que nos tocan, porque nosotros estamos también dentro de lo que se llama el Círculo de Fuego del Pacífico, es decir, en todo el área sísmica del Pacífico, que es la misma que afecta a México. Y sacar algunas lecciones sobre la base del conocimiento y no de la ignorancia, por favor. Porque yo siempre digo, no mata el terremoto, mata la ignorancia. No mata la pobreza, mata la ignorancia. Entonces... muchas personas dicen, ¿por qué en México se pueden predecir los terremotos un minuto antes? No hay ninguna predicción de ningún terremoto, ¿ok? Lo que hay es un sensor que permite que una de las ondas por la vía electrónica viaje más rápido que la otra. El primer sensor se puso en el año 91, 92, después del trágico terremoto del 85. ¿Qué hace? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué viajan tan rápido? Porque México, Ciudad de México, está construido, a ver, como la canción dice, como la ranchera dice, sobre una laguna. Entonces la onda viaja muy rápidamente. Es como si usted hubiera construido Lima sobre los pantanos de Villa, más o menos, ¿ok? Se puede, claro que se puede, pero son condiciones especiales. Y dos, porque México está en el equivalente, imagínense ustedes, a Arequipa, y los terremotos son normalmente en el Pacífico. Entonces tienes 300, 400 kilómetros de diferencia entre el lugar donde se produce el epicentro y el lugar donde sientes el terremoto, ¿ok? Entonces eso te permite, por la vía electrónica de estos pequeños sensores, lanzar una rapidísima alerta que estos sensores leen, se comunican entre ellos y dicen, ya, este viene de 8. ¿Te das cuenta? Porque no te prenden las alarmas para uno pues de 5 grados, te prenden uno para un terremoto, ¿ya? Entonces, se prenden las alarmas, si tienes suerte, tienes 45 segundos, a veces 30, ayer no tuvieron ni 5 segundos, porque el epicentro fue a 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros de Ciudad de México. Prácticamente debajo de ellos. Exactamente, y Ciudad de México es una ciudad para que ustedes hagan una idea, ¿ya? En un momento, no sé si es exacto hoy, pero en un momento Ciudad de México tenía la población del Perú, o sea, todo el Perú metido en Ciudad de México. En un momento nosotros teníamos 24 millones y ellos tenían 24 millones hace varios años. Creo que ahora ya ellos han quedado como en 28 millones, pero tienen casi la población del Perú, en una ciudad extensísima. Y claro, originalmente cuando llegó Cortés, digamos, no la fundaron sobre el Zócalo, no está fundado en la parte acuosa, si quieres, pero luego la ciudad se extendió sobre estas lagunas que se unían, ¿no es cierto?, alrededor de lo que hoy es el Zócalo en México. Entonces es una zona con un acuífero muy complicado. Ahora, lo que más mata en los terremotos mexicanos no es ni la ignorancia ni la pobreza, es la corrupción. ¿Por qué? Porque en el año 85, la mayor parte de los edificios que se cayeron eran edificios públicos, donde se habían robado el cemento, se habían robado el fierro, se habían robado. Entonces, claro, el edificio se cae. Porque tú puedes construir sobre un acuífero, pero tienes que tener unas normas técnicas muy estrictas y cumplirlas para que no se te caiga el edificio. Miren, en el año 85 fue tan grave el terremoto que hasta el día de hoy no hay un conteo oficial de muertos. El Estado dice que fueron como 3.900, la Cruz Roja cree que son 10.000. No pudieron ni siquiera contarlos, porque lo que hubieron fue cientos de desaparecidos. Y cosas que pasaron, que están pasando ahorita impresionantes. No sé si te acuerdas, tú eras muy chiquito del 85, sí. Se cayó la maternidad. Y tú sabes que encontraron a los bebés una semana después vivos. De los recién nacidos. Así claro, sí, leí lo cual probó
que el ser humano es menos vulnerable al nacimiento de lo que se cree y que sí podía resistir. Los niños, los bebés recién nacidos resistieron una semana bajo los escombros, abrazados de sus madres muertas, y lactando de sus madres muertas, pero sobrevivieron. Entonces, el terremoto del 85 sacó muchas lecciones para México. Comenzaron a buscar esta idea de poder darle una alerta antes, comenzaron a discutir las normas técnicas, y además, como los edificios, como los hemos visto ayer, se cayeron enteros, se construyó. Y si ustedes ven ayer las tomas aéreas de Ciudad de México, hay edificios modernísimos a los que no les ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no ha entrado la corrupción. Miren, la corrupción mata. Eso es clarísimo. Un edificio público que se cae después de una licitación, una construcción bien hecha, en teoría, no sé qué, es porque ha habido corrupción. Porque ha habido corrupción. Hay 3 elementos fundamentales. Uno es el suelo. Mal suelo, que tenemos en Lima, La Molina, por ejemplo. Suelos arenosos, pésimo. Suelos con buena roca, buenos. Ese es el primer factor. México es un suelo de agua, fatal. ¿Ya? Entonces, primer factor es el suelo. Segundo factor es la construcción. Si te robaste el fierro, ¿qué cosa espera, pues? Ahora, como en el Perú la mayoría de nuestras construcciones son autoconstrucción y nadie se roba a sí mismo, a su familia, se supone que mal que bien podrían tener más, el problema sería inverso, ¿no? Que tengan más fierro del que se necesita. En fin. Y luego tenemos también ya la conducta de las personas durante el terremoto, ¿cierto? La mayor cantidad de contusiones, golpes, se producen por no saber evacuar, por no saber dónde pararte. Te paras debajo de la cornisa, te paras debajo del sitio donde están cayendo los vidrios. Entonces, para eso son los simulacros. La educación es lo que ayuda. Entonces, es bien fácil. Los factores determinantes, digamos, del mayor número de víctimas están ahí. ¿En qué suelo construiste? ¿Cómo construiste? ¿Y qué haces durante el sismo? ¿No es cierto? ¿Cómo te defiendes? De acá parece que no aprendiéramos nada. O sea, yo no sé por qué Villa María del Triunfo, por ejemplo, no tiene un plan claro, ¿no es cierto?, para toda la gente que vive en Lomo Corvina. Eso es arena. Eso es arena y todo el mundo lo sabe. Tú eras muy chiquita, pero yo he duneado por ahí cuando era niña. Eso es arena. Entonces, y la otra cosa, que tenemos características especiales en la costa del Perú, ¿no es cierto?, que nos obligan a estar preparados para tsunamis. Hasta el terremoto de Arequipa el 2001, acá nadie hablaba de tsunamis. ¿Y saben qué pasa también? Yo ahora conversaba con mi hija, que es arqueóloga, y mirábamos la huaca puquiana y decía, oye, ¿esto tiene cuántos años tiene? Me dice, no, entre 1000 y 1500 años. Oye, está ahí entera. O sea, estos sabían construir, efectivamente, pues. Pero transmitir la sabiduría de generación en generación es complicado. Este proyecto, como ya se ha dicho, postulado, y que más aún, nosotros el día de ayer en la sesión del Consejo que hemos tenido por unanimidad, los 13 regidores han aprobado un pronunciamiento declarando traidores a 4 congresistas, 3 de Fuerza Popular, como el señor Carlos Domínguez, la señora Yesenia Ponce y Mari Melgarejo, así como también el señor Ricardo Narváez, que también fue a la provincia de Casma y participó en una reunión en la que solicitan que se desmembre este proyecto y que salga a Casma, cuando lo que hoy necesitamos los peruanos es unión, es trabajo y es desarrollo. Nada más Chinecas, el CAS es por Casma, ¿no? Entonces, ¿cómo va a sacar de Chinecas a Casma? Especial Chinecas, porque es Chimbote, Meteña y Casma. Así es. Pueblos que estamos juntos, que necesitamos desarrollarnos, que necesitamos oportunidades de trabajo, señora Rosa María. Nuestra gente se muere de hambre en este momento. Luego del también fenómeno del niño costero, que ha golpeado a muchísimos ciudadanos de nuestra zona, como de muchas zonas del país, necesitamos que el gobierno central ponga mano en esto. Hay 2 iniciativas por lo que conocemos. Una, que se recomponga el directorio, otra con algunas personas, con algunas instituciones representativas y que sumemos a este proyecto, pero lamentablemente por intereses, como ya se vio, no, lamentablemente hecho bochornoso, y tendrá que responder tanto en el Pleno como jurídicamente la señora Yesenia Ponce y quienes estén involucrados, con realmente situaciones que denigran a nuestra región, y lo que queremos es que se nos mire de manera diferente, que se nos mire con muchas ganas de trabajar,
de trabajar juntos por el país, y acá todas las autoridades estamos unidas. Lamentablemente los congresistas han demostrado lo contrario. Ahora, ¿usted no le cree a Keiko Fujimori cuando dice que niega categóricamente que su persona o el partido se opongan al desarrollo de Chinecas? Mire usted, con mucho respeto a la señora Keiko Fujimori, si fuera así se hubiera pronunciado de inmediato cuando ha salido estos famosos audios, y por lo que conocemos aquí van a salir muchos más, no solamente de la señora Yesenia Ponce, sino también de los demás congresistas. Qué pena, pero lo que nosotros necesitaríamos es que se plasme en realidad, que en el Congreso, que tienen mayoría y que ellos en este momento están tomando disposiciones por bancada, obviamente que lo demuestren con hechos. Nosotros queremos resultados. El día de hoy, señora Rosa María, nosotros estamos izando la bandera a media asta en señal de rechazo, y estamos haciendo también un lavado de banderas en nuestra ciudad. Nosotros queremos realmente no ser un problema, queremos ser una oportunidad, queremos aliarnos con todos aquellos que luchen por el Perú, que luchen por nuestra provincia del Santa y por nuestra región Ancash, que está, como le hemos manifestado todos. Alcaldesa, solamente para tener una idea general, porque ustedes saben que nos escuchan en todo el Perú, ¿en qué estado de avance está el proyecto Chinecas? Es decir, ¿en qué estado de avance está el proyecto? ¿Cuánto se ha hecho? ¿Cuánto falta? Mire, lo que se ha hecho es casi nada, señora Rosa María, porque lo que se han hecho es gastarse millones de millones en diferentes etapas, en diferentes temas, en pagar personal, en pagar un famoso perfil CISA, del cual se han pagado casi 6 millones de soles, que no sirve para nada hasta hoy, que esperamos que se aplique en lo que pueda sumar para poder sacar uno definitivo. Lo que nosotros necesitamos son resultados, pero si el gobierno no pone mano, si las autoridades a nivel nacional, porque nosotros aquí poco o nada sin recursos podemos hacer. Es más, no tenemos recursos para nada, ni siquiera dentro de este fenómeno del niño hemos tenido ayuda por parte del gobierno. Entonces, en este ámbito nosotros lo que necesitamos, señora Rosa María, y le vamos a agradecer enormemente que nos ayude a que podamos sumar todos y que se resuelva este problema, que tengamos la oportunidad de tener un proyecto agroexportador y que permita que nuestra gente tenga trabajo y que podamos vivir con calidad y muy con bien, señora alcaldesa, sí. Simplemente para tener una idea de presupuesto, ¿cuál es el presupuesto de la obra de Chinecas? ¿Qué es lo que se pensó originalmente? No hay un presupuesto porque no hay un proyecto, no hay un expediente definitivo, señora. ¿Qué cosa? En este momento está en revisión. Es por eso han pasado autoridades tras autoridades en el gobierno regional. En este momento... Oiga, pero esto lo prometió Alan García, creo que en su primer gobierno. Se está trabajando esto, no hay nada definitivo. Sabemos que son muchos millones, pero también que se haga por etapas. Ahora se decía que eran 270 millones, pero por ahí no hay nada definitivo mientras no contemos con un expediente técnico definido y que podamos de ahí seguir. ¿Y ustedes no tienen problema en que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura asuma toda la obra y después se la transfiera al gobierno regional? ¿No tendrían problemas con eso? Mire, nosotros lo que queremos es que se defina, pero que se haga. Queremos ver resultados, queremos ver gente trabajando en nuestro proyecto, y ahí diremos que el gobierno tiene palabra, que los congresistas y todos los que dicen hoy que aman mucho al país, o que en este caso que se llama Ancash, lamentablemente no se demuestra con resultados. Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Sumatoria de todas las autoridades, aquí nosotros vamos a apoyar y vamos a respaldar todas las iniciativas que vayan en beneficio de nuestro proyecto y en beneficio de nuestra provincia y región. Muy bien, gracias alcaldesa, muchísimas gracias señora alcaldesa del Santa, Amelia Espinosa García, gracias a nuestros colegas de Radio Santo Domingo por esta conexión que nos permite vincularnos directamente con una de nuestras aliadas aquí en Sodomco. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos con Pedro Cateriano para hablar de muchas cosas, pero entre ellas unos descubrimientos muy extraños que están sucediendo, ¿no? Pobre Alan García, a sus amigos les encuentran plata en cuentas en Andorra, y después dice que no son sus amigos, ¿ah? Los está negando no 3 veces, sino 33 veces. Vamos a la pausa y volvemos con eso. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 24 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más en Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo, en AM, FM y en línea también. Y también, por supuesto, en Facebook Live. Nos pueden seguir todos. Pedro Caterino está conmigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Bueno, el público clama la segunda parte del caso García. O sea, se está vendiendo ya la segunda edición, ¿eh? Pero ¿hay una segunda parte en marcha sobre el caso García? Bueno, en primer lugar estamos viendo con estupor cómo es una crónica que no tiene fin. Pero curiosamente, utilizando siempre las mismas argucias, técnicas, estrategia de confusión, ¿no? Alan García, que es tan ágil, tan rápido en sus respuestas en el Twitter cuando se trata de adversarios y aparece una transferencia bancaria, no duda en referirse los ladrones, los coimeros, los sobornados, los corruptos. Pero cuando se trata de una persona de su absoluta confianza, es ágil para otras cosas, no ha sacado ningún pronunciamiento. El señor fiscal de la Nación tampoco se ha pronunciado sobre el caso de Atala. El fiscal que tiene en sus manos el expediente de Odebrecht ha guardado silencio absoluto. Sí, y esos fiscales que son iracundos cuando se trata de otras personas. Claro. Porque hay que ser claros, en una democracia la ley se debe aplicar de manera igual para todos. Ahora, acá... No como en las dictaduras, casi igual para todos. Claro, casi igual para todos. Tenemos el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, tienen ya más de 2 meses presos, sin acusación fiscal, nadie los ha acusado de nada, solamente porque hay un potencial peligro de fuga, según el señor Carguancho, Concepción Carguancho, y, Richard Concepción Carguancho, y el fiscal Juárez y su superior, el fiscal Vela. Los Humala se van a fugar de todas maneras, hay que tenerlos en el hueco. Entonces están metidos una en Chorrillos, el otro en unas condiciones carcelarias muy duras, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí, en unas condiciones carcelarias, porque no obstante que no existe la acusación fiscal, le han aplicado unas condiciones carcelarias duras en base a la denuncia penal que se ha formulado, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. Pero si no hay acusación fiscal. Bueno. No hay régimen penitenciario. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, esto no es defender a los Humala, como, ya lo he dicho en más de una oportunidad. La imputación es grave. Claro. Es grave y se tiene que aclarar. Así es. Y si han robado, merecen castigo, la prisión y serán la vergüenza nacional, como lo es en este momento Alejandro Toledo. Claro. Pero eso se debe ver en un proceso respetando el procedimiento que establece la ley. En el caso de los Humala hay 2 temas. ¿Hubo peligro de fuga o no lo hubo? Cuando la señora Heredia viajó a Suiza, muchos de sus adversarios sentenciaron. Se fugó, ya no regresa. Nunca vuelve. Y regresó. No obstante haber retornado al país, el fiscal y el juez consideraron que había riesgo de fuga. Y en el tema de la detención preventiva, lo que se ventilaba era eso, claro. No si son culpables o inocentes, no, y lo terrible es que si había riesgo de fuga. Que te metan presos porque tus 2 hijas se fueron a hacer un curso a Chicago. Y hoy día, ya que tocas el tema de los hijos, la señora Heredia solamente puede ver a sus hijos cada 15 días, precisamente por el rigor de la detención. Pero si la visita es semanal. ¿No? Cada 15 días. Semanalmente creo que ven al padre, ¿no? Al expresidente Humala. Solo pueden ver a su madre cada 15 días. Bueno, también sobre este tema es comprensible el silencio del defensor del pueblo, ¿no? Bueno, si lo puso el Fujimorismo, porque... Pero en fin, esa es la situación. Miren, ¿no? ¿Saben qué pasa? Yo les digo una cosa, yo y el señor Cateriano tenemos muchos años mirando la política peruana. Él ha sido parte, yo mirona nomás. Todo se paga, todo se devuelve. O sea, si a ti te quitan a tus hijos y no lo puedes ver sino cada 15 días, créanme que eso la va a convertir a Nadine Heredia en una candidata potencial en una elección donde va a destruir a sus enemigos. O sea, todo se paga. El hijito menor ¿tiene derecho a ver a su madre o no tiene derecho? ¿Por qué si no hay ni siquiera acusación fiscal no puede visitar a su madre? No, le han quitado incluso la visita del hijo menor.
El de 7 años no lo puede ver. Nunca. Nunca. Eso la gente no lo sabe, pero sería bueno que lo sepa, ¿no? O sea, el niño no puede ver a su madre. Las hijas que tienen más de 13 años, más de 10 años, sí te permiten verlas. ¿Y cuál es el argumento para...? Porque que ella es una delincuente y que le hace daño al niño. Claro, pues. Y es su madre, ¿eh? Pero no la puede ver porque supuestamente es una delincuente feroz, entonces le hace daño al niño, entonces le quitan la posibilidad de ver a su hijo, verlo. ¿Eh? Puede de vez en cuando hablar por teléfono con él, pero no puede verlo. Entonces son condiciones duras, ¿eh? O sea, son condiciones de reos temibles, ¿te das cuenta? Claro. Feroces, ¿no? Que se aplican a condenados o procesados, o siquiera procesados. Estos no están procesados. Entonces, ni siquiera ha empezado el proceso. Ahora, antes de irnos a la pausa, decir que ayer la fiscalía se coronó, ¿no? Y denunció a la señora que está usando cannabis medicinal para parar las convulsiones a su hija de 4 años, ¿ya? Y la denunció de tráfico ilícito de drogas. Ya, esa es la fiscalía que tenemos, pues, o sea, Blancanélida resucitó, o sea, ¿cómo puedes denunciar, formular denuncia por tráfico ilícito de drogas a una madre que está tratando de pararle las convulsiones a su hijo con cannabis medicinal? Felizmente el doctor Nagasaki ha aceptado la defensa de la señora, lo hará muy bien. No hay lucro, no hay dolo, ¿cuál es el tráfico? Es que no pueden ser tan brutos, de verdad. Y Alberto Belaúnde alertado colocando la denuncia a la señora que lidera el movimiento, es una ONG que han formado, que se llama Buscando Esperanza, y salió a marchar a las calles, y se identificó, dijo que sí, que necesita cannabis para que su hijo no convulsione, pues. ¿Ustedes qué no harían para que su hijo no convulsione? ¿Qué no haría una madre? Bueno, tráfico ilícito de drogas, a la cana, y bajo estas normas, seguramente ni siquiera va a poder ver a su hijo. Es increíble, no sé qué cosa les está pasando en la cabeza. Esa es la justicia que tenemos. Entonces, ya, si te vas a... Yo creo que no hay lavado de activos, siempre lo he dicho, en el financiamiento de campaña. En el financiamiento ilegal de la campaña, no yo coincido creo. Contigo. Y va a llegar a la Suprema y ustedes van a ver que la Suprema me va a dar razón, porque la ley no dice eso. Cuando la ley diga eso, bestial, pero no lo dice. Ahora. Pero además, ya lo podría, con la rapidez en que actúan para ciertos temas los fujimoristas, llama la atención porque hasta ahora Keiko Fujimori no ordena a sus parlamentarios que la próxima sesión de Parlamento establezcan, tipifiquen como delito el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Ella que guarda silencio en muchos casos, claro, y que ordena a sus parlamentarios que persigan a la gente, ¿por qué no ordena de una vez? ¿Por qué ella, que tiene el poder en el Parlamento, no determina que el financiamiento ilegal será un delito en el Perú? Así es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿por qué no lo hace, pues? Porque además ella sabe que ella no va a ir a la cárcel si es que no es delito. Entonces explíqueme por qué los humanos están en la cárcel. No, pero además... o es delito para todos o no es delito para todos. Claro, o las agendas, o lo que se dice en las agendas se aplica para todos o no se aplica para todos. Pero vemos que cuando algunos aparecen en las agendas de Odebrecht, es falso, es una mentira, no lo conozco, es inexacto, no lo conozco, no lo veo, ¿no? No sé y para otros sí es una imputación indubitable. Entonces estamos ante un ambiente jurídico político bien complejo, ¿no? En fin, tengan cuidado al gobierno y a la oposición. Y ojalá. Porque yo creo que en esto de los humanos hay mucho de político. Todo regresa. Vamos a la pausa, Pedro, que me matan si no voy a la pausa, y regresamos. Esta es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Está con nosotros Pedro Cateriano. Volvemos. ¿Por qué? Porque estos eventos, se supone, uno de gran magnitud, lo vas a tener una vez en tu vida. Donde estás parado, ¿no? Claro. O sea, acá en Lima, una vez en tu vida. Entonces, ¿cómo transmites esa sabiduría a la siguiente generación? Muy lento. Entonces, cuando ya llega, bueno, ya pues, ¿no es cierto? Acá, por si acaso, en el convento de Santo Domingo, tenemos claro que la torre se va a caer de todas maneras, ¿no es cierto? Hay que aléjense de la torre, porque se ha caído varias veces, en varios siglos diferentes, pero la pileta acá en el centro la puso Pizarro, ¿eh? Así que yo corro y me abrazo ahí con Abel, con Ismael, todos abrazados con tu teléfono en la mano para seguir transmitiendo. Para seguir eso sí, todos con el teléfono y con mensajes SMS para no saturar las líneas y todo lo demás. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, sí, hay lecciones que aprender, hay lecciones que sacar. Ahora, acá no sé cómo vamos a... Hay tantas puertas en este convento que no sé cómo vamos a hacer, que Santa Rosita nos ilumine, porque todas van a estar cerradas.
Pero de verdad, este es el convento de las 1000 puertas, así que, bueno, como todo buen convento, ¿no? Además hay puertas secretas, puertas que se abren, puertas... acá podríamos hacer un peliculón, ¿no? Pero de verdad, esto está lleno de puertas. Ya todos se ríen, ¿no? Abre la puerta, saca, patea para acá. Pero en la calle ni hablar, se nos cae el correo encima. No. Vámonos para el patio. En el patio tenemos azulejos que no se han caído en 400 años. Yo me pego a la pared como azulejo. Me Hay una adhiero. garantía ahí. ¿Ya? No, y además recuerda que hay un especialista que dijo que este lugar específicamente es bastante resistente, ¿no? Ese es súper resistente. Sí. Este es como es, a ver, estamos formados por roca aluvional que viene del río, Así es. Rímac. Entonces nuestro suelo es muy bueno. Pero hay suelos malos, hay suelos buenos, hay buena construcción Ese en es mal el suelo, Así es. no le va a pasar nada. Magnífica construcción en buen suelo, no pasa nada. Pésima construcción en pésimo suelo, te va a pasar algo. Y como decía el ingeniero Curoigua, lo que te mata no es el terremoto, es la casa. O sea, claro, pues el terremoto, tú estás en el campo, te paras, pues se abre la tierra, saltas para un costado, pues, no pasa nada. Ya, pues si tú estás en una casa y te cae una pared encima, eso es lo que te mata. Y como yo decía, la ignorancia y la pobreza. Entonces no repitan tonterías, ¿ya? Los terremotos todavía no se pueden predecir. Los avances que se están haciendo en la Universidad Católica, como dicen, son auspiciosos, son ciencia, pero son eso, es una investigación científica en marcha, todavía muy incipiente, con sus avances y sus retrocesos. Se está tratando de establecer un sistema para la Bahía de Lima, que de repente no es replicable en todas partes, o para todo el Perú, entonces están trabajando en eso. Y todos los países del mundo están trabajando en eso, ¿no? Japón sí tiene sensores en todo Japón. A veces le sirven, a veces no le sirven. En Lima, para las características de Lima, porque nuestros terremotos más fuertes son en el mar. El epicentro está en la frotación de las placas. Ahí, la plaquita se mueve, cric, cric, y pucha, que es un terremotazo, ¿ok? Sitio peligroso, Callao, por supuesto. Y todos los puertos del Perú. Punta Bombón, en el año 2001, hubo un tsunami, en Camaná hubo un tsunami. El mayor número de muertos del terremoto del 2001 viene del tsunami. Claro. Y ayer tuve que revisar, ustedes no habían ni nacido, pues sí, nuestro invitado que está ya con nosotros, el doctor Pedro Cateriano y yo, sí lo vivimos. El terremoto del 70, en realidad no fue aquí el epicentro, fue en Ancash, pero sí lo sentimos, fue un tremendo terremoto. Pero el terremoto del 7.4 fue de grado 8.1. ¿Dónde fue el epicentro? En Lima. En Lima. Y hubieron más de 120 muertos. Y se cayó buena parte de Barranco, Chorrillos, Barrios Altos, o sea, y La Molina. La escuela naval se cayó toditita, pero así entera, ¡pum! Felizmente no había colegio ese día. Eso es lo que fue, salvó miles de vidas. Porque era el día de la Revolución Peruana, 3 de octubre. Gracias a Dios era feriado. Y la otra cuestión fue que el terremoto del 66, ahí yo sí era una niña y ya el señor Cateriano iba al colegio, y era una bebé, ese fue de 8 y 8.1. O sea, fueron súper terremotos. ¿Ya? Entonces, desde ahí hasta la fecha, nada. Lo que ustedes sintieron de Pisco fue en Pisco, que está a 250 kilómetros de Lima. Pero terremoto con epicentro en la costa de la bahía de la provincia de Lima, no tenemos del año 74. O sea que va a venir. Ese es el famoso silencio sísmico. O sea, va a venir de todas maneras, pues, porque tiene que venir, ¿no? Pero estamos esperando. Ahora tenemos que ir a Chimbote, porque, bueno, lo de Chinecas, pues tampoco puede pasar desapercibido, ¿no es cierto? Acusando a Kenji de que es un traidor y qué sé yo. No. Ni Yesenia Ponce haciendo autocrítica comunista, ¿no? Diciendo mi lideresa. Acá hay un tema. Ese proyecto tiene problemas en el orden regional y está bajo competencia regional. ¿Y por qué? Porque lamentablemente las autoridades de Ancash han pasado por varios procesos de corrupción. ¿Ok? Entonces, lo que se pedía era que el proyecto pase al gobierno central a través de algún ministerio, se termine de ejecutar y que luego retorne a la competencia del gobierno regional. Para hacerlo, esa era la idea. ¿Ya? Y simple y llanamente no se ha hecho. ¿Y Keiko Fujimori en esto no está diciendo la verdad? Porque dice, nosotros tenemos un proyecto desde abril. No, tiene un proyecto desde abril, pero no para hacer lo que yo estoy diciendo. Para reconformar el directorio. Es otra cosa. Y además, si tanto les importa Chinecas, si va a Chinecas, si tienen 71 votos, ¿por qué no promueven el proyecto?
¿No? Estamos en septiembre. El otro día aprobaron su ley de bancadas mixtas, su resolución legislativa para cambiar el reglamento en 15 minutos. O sea, si Chinecas va y nos importa tanto el pueblo del Santa, bueno, pues, ¿por qué no aprobaron? No aprobaron porque lo que dice la señora Ponce, en parte, es verdad. Yo no creo que ella nunca se haya reunido con Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori no se reúne con nadie que no sea de su entorno íntimo. Pero sí tienen que haberle mandado a decir, ese proyecto no lo presentas o ese proyecto no va, ¿no es cierto? Estamos en comunicación con la alcaldesa justamente de la Municipalidad Provincial del Santa, la señora Amelia Espinosa García. Y es que hay fujimoristas que han sido declarados traidores de Ancash, personas no gratas, y específicamente Keiko Fujimori entre ellos, y esta información es destacada por la página de Radio Santo Domingo RS. Así es, Keiko Fujimori y los congresistas del Santa del Fujimorismo. Vamos a conversar con la alcaldesa. Señora Amelia Espinosa, muy buenos días. ¿Cómo está usted, Rosa María? Gusto poder saludarla por el hilo telefónico, y qué bueno, y la felicito que apoyen este problema que tiene que tener, ya tiene que ser resuelto a través del gobierno central, que se dejen de politiquería y que lo que necesitamos es trabajo. Es el único proyecto, señora Rosa María, a nivel nacional que hasta hoy no ha sido aprobado, no ha sido resuelto. Siguen invadiéndose las tierras porque las mismas autoridades lo permiten y el gobierno central no pone coto a esto. Y lo que ha sucedido realmente es algo desastroso. Tener congresistas que representen a una región bastante golpeada. No somos corruptos, no somos delincuentes. Somos gente sana, gente limpia de trabajo y que lo único que queremos son mejores oportunidades.